El doctor, Ricardo Pérez Manrique es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la UDELAR, integra la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2018. Se me desenchufó. Pedimos a todos si pueden silenciar los micrófonos. Fue también ministro de la Suprema Corte de Justicia entre el 2012 y el 2017, siendo su presidente en el 2016. Y bueno, tiene una vasta experiencia en el ámbito jurisdiccional, con una vasta producción bibliográfica también de diferentes artículos. Y especialmente en el día de hoy, el título de la charla es Las garantías del derecho de defensa en el procedimiento administrativo y su aplicación en el procedimiento administrativo tributario, obviamente con especial referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Qué motivo? De leopardo. ¿No? Gianni, te silenciaste. Se ve que alguien me silenció. No sé dónde había quedado, pero estaba diciendo que el doctor Ricardo Pérez Manrique será presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del 1 de enero de 2022 y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2023, pero ya viene siendo integrante como juez de la Corte Interamericana del 2018. Y el título que le habíamos pedido, o el tema que le habíamos pedido hablar, o que mejor dicho, el doctor César Pérez Novaro había sugerido como tema relevante para hablar, son las garantías del derecho de defensa en el procedimiento administrativo tributario y su aplicación en el procedimiento administrativo tributario, sobre todo teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la aplicación de lo que nosotros conocemos como el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, y específicamente en lo que refiere a su artículo 8, que refiere expresamente a las garantías judiciales de los administrados. Pero sin tomar más tiempo, agradeciéndole su posibilidad de estar dando esta charla, le doy la bienvenida al doctor Ricardo Pérez Manrique. Bueno, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bien, bien, buenos días a todas y a todos. Un placer participar de esta actividad del Instituto Uruguayo de Derechos Tributarios. Saludo a su secretario Gianni Gutiérrez y a mi amigo César Pérez Novaro, el cual nos unen largos años de amistad desde las épocas que compartíamos las aulas de la Facultad de Derecho. Me parece interesante realizar un par de apreciaciones previamente. Bueno, la primera es que qué es la Corte Interamericana y qué importancia tiene lo que la Corte Interamericana dice a través de su jurisprudencia para los distintos países. La Corte Interamericana fue creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, como la conocemos en el sur. Destaco que nosotros hablamos de Convención Americana de Derechos Humanos y el título oficial es Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es una de las cosas que he aprendido recientemente. Y señalo que la Corte, su función es ser un organismo jurisdiccional, un tribunal, que juzga, tiene muchas competencias, pero esencialmente lo que nos importa en el día de hoy, lo que juzga son eventuales violaciones a los derechos humanos cometidos por los estados, y esto lo hace a través de lo que se denomina su jurisdicción contenciosa, en la cual personas que se consideran víctimas de una violación a un derecho humano comparecen ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington. La Corte funciona en San José de Costa Rica, y allí plantean que el Estado A o B ha violado tales o cuales derechos. En ese caso, la Comisión sigue un trámite interno que culmina con un informe de fondo en el cual declara
la eventual responsabilidad del Estado por la violación de esos derechos, y ahí la Comisión tiene la facultad de resolver si ese caso llega o no a la Corte Interamericana. O sea, no hay posibilidad de que un particular acceda de manera directa a la Corte, sino que hay que hacerlo previo a una denuncia ante la Comisión Interamericana. La Corte funciona desde 1979. La Corte a lo largo de estos 42 años ha dictado una jurisprudencia muy importante sobre una cantidad de aspectos y específicamente sobre los aspectos que a ustedes les preocupan. Hay un mecanismo jurídico o una regla que tiene que ver con la vigencia y la validez de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denominado control de convencionalidad, que en síntesis y para no complicarles la cosa, que sostiene que toda vez que un tratado, que un Estado ha ratificado y adherido a un tratado como la Convención Americana y ha aceptado la jurisprudencia, la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, que asume la obligación del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho internacional en general, de ajustar su intervención en cuanto a Estado a las normas de la propia Convención y de las decisiones que la Corte Interamericana adopta, más allá de si el Estado en concreto fue parte o no de ese proceso. Esto se denomina control de convencionalidad, y esto, ¿cuál es la vigencia que tiene para cualquier operador del mundo jurídico, para cualquier operador, y ya lo vamos a ver, que esté en un eventual conflicto con el Estado en el marco de procesos que puedan considerarse sancionatorios? Es que se puede invocar ante los tribunales nacionales y ante los órganos de gobierno nacionales, lo que incluye a la administración. Se puede invocar la jurisprudencia de la Corte y se puede invocar la Convención Americana como derecho válido, y esto también en el caso del Uruguay, a través del mecanismo del artículo 72, que es el control es decir, el bloque de constitucionalidad cuando se trata de derechos, deberes y garantías. Así que este es el marco en el cual vamos a avanzar. Y el otro elemento que les quería decir es el siguiente. La Corte no tiene sentencias vinculadas a juicios tributarios, a lo que a ustedes les preocupa, pero despreocúpense, porque sí la Corte tiene una muy amplia jurisprudencia sobre todas lo que son las garantías procesales en el marco de procesos no solamente judiciales, sino de procesos también administrativos. Y ahí va a estar, es decir, el esquema de mi disertación yo les voy a mostrar primero cuáles son los estándares generales de la Corte, concretamente sobre los artículos 8 y 25. El 8 es la garantía del debido proceso, que ya lo mencionó Gutiérrez, y también el muy importante para mí es el artículo 25, que es el que establece el derecho al recurso efectivo, y la Corte, a través de su jurisprudencia, significa que ahí se está la Convención refiriendo al acceso a la justicia como un derecho general. Entonces, esa va a ser la primera parte de la disertación, y la segunda parte de la disertación va a analizar en líneas muy generales un caso de Uruguay. Es decir, Uruguay ha recibido dos sentencias de la Corte Interamericana. Una es el clásico Hellman versus Uruguay, caso de una desaparición forzada. No es hoy lo que vamos a hablar. Yo quiero hablar de la sentencia Barbani versus Uruguay, una sentencia donde se plantean recursos administrativos, el alcance de la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que me parece de gran utilidad a los efectos de poder ayudarlos a ustedes a la tarea cotidiana, porque en definitiva todas estas actividades académicas tienen por fin ayudar a la actividad cotidiana. Y en el caso de ustedes, vamos a decirlo en términos totalmente informales, ustedes están en continua lucha con el Estado por el tema de la liquidación de tributos y el cobro de los tributos. Es decir, ese es el centro del ejercicio de su actividad profesional,
Entonces vamos a ver cómo, es decir, el derecho internacional de los derechos humanos dialoga, intercambia con la cuestión de esta litigación contra el Estado en cuanto a garantías esenciales al respecto. Yo, con el permiso de ustedes, voy a compartir un breve power, porque me parece que puede ser de utilidad a los efectos de ir demostrando las preocupaciones que ustedes tienen. Y yo voy a hablar de cuál es la jurisprudencia de la Corte cuando se trata de procedimientos administrativos de tipo sancionadores. Y vamos a ver en qué casos se ha ampliado esta jurisprudencia, y después, si da el tiempo, podemos hacer un intercambio de preguntas posterior, no sé si está previsto. En un caso que se llama Baena Ricardo versus Panamá, es un caso de unos trabajadores que le reclaman al Estado unas prestaciones que no le fueron pagadas. La Corte consagra el principio de que el debido proceso consiste en un derecho humano a obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas. Entonces, ya en este concepto existe esa vinculación entre la necesidad de que se respeten las garantías del debido proceso como única forma de obtener decisiones justas, es decir, decisiones ajustadas al derecho. Yo no puedo pasar por alto un recuerdo al maestro Couture. Couture, en los albores de la posguerra del año 45, le realiza al derecho procesal en general el aporte fundamental de señalar que las garantías procesales son garantías constitucionales, que el debido proceso es un derecho esencial dentro de lo que prevén todas las constituciones, y vemos cómo el Couture fue un gran visionario respecto de esto, porque en definitiva de esa idea originaria derivan todas las consideraciones, y en gran parte las que vamos a hacer a continuación. La Corte Interamericana no es un tribunal penal internacional, solamente competente para establecer si un Estado demandado incurrido en responsabilidad internacional y en caso de violación de la Convención, y de ninguna manera interviene para sancionar conductas individuales. Entonces, esto es lo que permite que, sin constituirse en una cuarta instancia, la Corte pueda ingresar a considerar en qué condiciones se desarrolló un proceso interno del tipo que fuere. Vamos a ver después a cuántos procesos internos o algunos de los casos en los cuales la Corte se ha referido. La Corte no sustituye de ninguna manera al Tribunal Nacional, porque ahí existe el principio de subsidiariedad y de complementariedad, es decir, los tribunales internacionales solo actúan cuando el derecho interno o el sistema doméstico ha sido imposible de contemplar las garantías del debido proceso, y por lo tanto es imprescindible, agotado todos los recursos internos, acudir ante la instancia regional, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el artículo clave de la Convención, ya se mencionó acá, es el artículo 8, bajo el título de garantías judiciales. Este artículo establece el derecho de toda persona a ser oída, es decir, el derecho a que el tribunal que tenga que resolver oiga debidamente, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, a cargo de un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal, pero también para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Claramente, cuando se redacta el artículo 8.1 de la Convención Americana, se previó que estas garantías no eran exclusivas del proceso penal, sin perjuicio que después se desarrollan en detalle las garantías del proceso penal, pero habla de todos los otros tipos de derechos y obligaciones, e incluye lo fiscal como un área en la cual obviamente
se aplican estas garantías del debido proceso del artículo 8.1 de la Convención Americana. ¿Quiénes son los titulares de este derecho de acuerdo al artículo 1? Bueno, son todas las personas, habla en la sustanciación de cualquier acusación penal, es decir, cuando esa persona es acusada, y toda persona para la determinación de otro tipo de obligaciones y derechos, entre otros las fiscales. Entonces, en ese caso, claramente toda persona es toda aquella persona que es convocada ante un organismo que puede ser o no jurisdiccional, después lo vamos a ver, a los efectos de la determinación de sus derechos y obligaciones. Vuelvo al caso Ricardo Baena versus Panamá. Dice que si bien el artículo 8 se refiere a garantías judiciales, ese es el título, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, con el objetivo de que aquellas personas puedan estar en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación o omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio, jurisdiccional, debe respetar el proceso legal. Y esto es una afirmación contundente de la Corte, una de las primeras que la Corte realiza, en el sentido de que se extiende estas obligaciones del 8 también a la actuación administrativa. Y vaya si en materia fiscal hay áreas o segmentos de actuaciones que son administrativas y donde también rigen plenamente estos derechos y garantías de todos y todas las ciudadanas. ¿Cuál es la interpretación del espíritu de la Convención Americana cuando hace una referencia a juez o tribunal? La Corte ha sostenido que la Convención en realidad se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, colegiada unipersonal, director de DGI, en fin, en lo que a ustedes se les ocurra, judicial, legislativo, judicial. ¿Y por qué? Porque a través de esas resoluciones se determinan derechos y obligaciones de las personas. Es decir, que el artículo 8.1 no se aplica solamente a jueces y tribunales judiciales, sino también a los que, pese a no serlo formalmente, actúen como tal. No les son exigibles, obviamente, aquellas determinaciones propias de un órgano jurisdiccional, pero sí debe cumplir con aquellas garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria. Es decir, obviamente una decisión que se toma sin las garantías necesarias es una decisión que se convierte en arbitraria, porque se desconoce en qué condiciones se adopta la decisión y la decisión pasa a ser exclusivamente un acto de autoridad, un acto del príncipe, en la medida que no ha sido oído el administrado, en la medida que no ha tenido oportunidad de defender su posición y muchas veces, como lo vamos a ver después, en la medida que muchas veces ese acto del príncipe o acto de autoridad ni siquiera tiene una motivación mínima adecuada a los efectos de que, entre otras cosas, ese acto pueda ser impugnado mediante el ejercicio del derecho de defensa al conocer cuáles son sus fundamentos. Hay un caso muy interesante, que es el caso del Tribunal Constitucional versus Perú, porque allí de lo que se trataba era un caso en el cual la mayoría parlamentaria del entonces presidente de Perú, de Fujimori, promovía la destitución por la vía del juicio político de jueces del Tribunal Constitucional de Perú que estaban votando negativamente para los intereses del señor Fujimori. Y en este caso, obviamente no se trata de un juicio político, no es un juicio de naturaleza estrictamente jurisdiccional, la Corte sostiene que toda persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado, y yo me atrevo a decir ante cualquier órgano del Estado, debe contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e imparcial, o sea que
tiene que tener competencia asignada previamente por la ley, tiene que tener independencia para adoptar una resolución que no implique prejuicios o posiciones favorables al Estado, por ejemplo, en este caso, y absolutamente imparcial, y actúa en los términos de procedimientos legalmente previstos para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete. Recientemente la Corte ha dictado una sentencia relativa a un juicio político para jueces de la Corte, para jueces de corte relativo a un juicio político a jueces de la Corte Suprema de Paraguay, donde reitera todos estos conceptos y la necesidad de que haya un procedimiento previo, previamente fijado, previamente determinado, se llama Ríos Ábalos versus Paraguay. Y ahí la Corte dice que un juicio político promovido de manera que solamente se crea un pseudo procedimiento a partir del momento de la promoción del juicio político, sin garantías del derecho de defensa, etc. Este juicio es inconvencional, por tanto, declara inconvencional la destitución del señor Barrios Ábalos y otro juez de la Corte Suprema de Paraguay en un suceso de hace unos 15 años. Y existe una discusión en los cuales si garantías que son específicas del proceso penal se pueden extender o no a algunos procesos de tipo materialmente sancionatorio. Ahí hay una posición de algunos jueces, en el caso Clos Reyes versus Chile, donde ellos sostienen que no puede ser trivializada la garantía del proceso penal. En el caso de ellos era un caso de acceso a la información pública, ellos sostuvieron que propiamente el acceso a la información pública, como estaba previsto en Chile en ese momento, no era propiamente un proceso, sino que era exclusivamente administrativa. Pero contrariamente a la posición de estos jueces, la Corte ha sostenido que cuando es un proceso materialmente sancionatorio hay garantías mínimas de la forma, respecto a la presunción de inocencia, de la forma cómo se procesan el debate, cómo se procesan las discusiones y sobre todo básicamente cómo actúa el derecho de defensa en esos casos en forma similar al proceso penal y cómo actúa el principio de inocencia. Esto es aplicable a cualquier sumario administrativo hoy por hoy en nuestro país, sea del organismo administrativo y estatal que corresponda o paraestatal. Las reglas esas del derecho sancionatorio extraídas del derecho penal y traídas a este proceso sancionatorio son evidentes. Después vamos a volver sobre esto. En el caso Barbani versus Uruguay, del cual yo después voy a volver, pero acá está citado, digamos, como un acápite, es el caso de la transferencia de fondos que hicieron algunos ahorristas al Trade Commerce Bank en las Islas Caimán. La ley creó una comisión asesora para la ley de reforma del sistema financiero para atender los reclamos de los clientes, y en este caso llegó a la Corte porque se entendió por las víctimas que esa institución administrativa no ofrecía las garantías suficientes, porque se ejercían a través de una comisión administrativa consultiva, tema sobre el cual después voy a volver. Pero lo importante es que hay un estándar en Barbani que después se ha configurado y seguido a lo largo del tiempo, que la existencia de un medio de control de legalidad por vía judicial ex post no implica, y esto es muy importante, que el primer tramo en el ejercicio del poder de decisión sobre derechos y deberes individuales quede sustraído a las garantías del debido proceso, a cambio de que éstas existan cuando se ingresa al segundo tramo. Es decir, en síntesis, cuando yo discuto con la administración, en el caso de ustedes, la determinación de un tributo, en esa discusión de la determinación del tributo, la Corte está señalando un estándar que allí también deben regir las garantías del debido proceso. Y que esto no se subsana
con la posibilidad de una revisión ex post por un organismo judicial jurisdiccional, que ejerza función jurisdiccional, donde puedan ser ejercidas con todas las garantías propias del debido proceso en materia jurisdiccional. Es decir, frente a la administración, en cuanto decisora sobre derechos y deberes individuales, existen las mismas garantías que frente a la administración de justicia, frente al servicio de justicia. Este es un estándar que la Corte afirma en el caso Barbani y que me parece muy, muy importante, porque acá puede haber eventualmente reclamos ante el Estado incorporando o invocando esta jurisprudencia, que además es mucho más fuerte respecto al Uruguay, cuando el Uruguay ha sido país parte en este caso, para que exigir que el mismo nivel de garantías a nivel administrativo que a nivel jurisdiccional en la medida de lo pertinente. ¿En qué escenarios se ha aplicado esta garantía del 8 en procesos no penales con su mayor, digamos, con su mayor intensidad? Por ejemplo, en casos de mecanismos para proteger, garantizar y promover derechos sobre territorios indígenas, por ejemplo, Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros versus Honduras, en los cuales en las instancias administrativas, cuando estas comunidades reclamaban sus derechos de propiedad sobre la tierra y otros derechos vinculados con esa propiedad sobre la tierra, en sede administrativa no se les reconocían, primero no se les conocía como sujetos de derecho a las comunidades y segundo, no había las garantías necesarias a un proceso que determinaba derechos tan trascendentes para ellos. Hay múltiples decisiones en materia de procedimientos disciplinarios sobre destitución de jueces, y ahí están sentencias como el caso López Lone versus Honduras, APITS, Corte Primera de lo Contencioso Administrativo versus Venezuela, que es un caso de destitución de jueces y sustituirlos por jueces a término, jueces provisorios, los cuales están condicionados en su independencia porque no saben qué duración por cuánto tiempo van a estar en el cargo y son absolutamente dependientes de lo que decide quién gobierna el sistema judicial en ese momento. Moya Solís versus Perú, Cordero Bernal versus Perú, Valencia Hinojosa versus Ecuador, Martínez Esquivia versus Colombia y Casanina versus Perú. El caso Martínez Esquivia es el caso de la destitución de un fiscal, donde también se maneja todo la cuestión de las garantías del proceso administrativo. Se puede ver, estas sentencias son muy claras y exponen muy terminantemente estas cosas que estamos diciendo. Y también Casanina versus Perú, que es la destitución de jueces y fiscales en Perú por procedimientos que no estaban determinados y no preveían claramente el tema del derecho de defensa, la necesidad de motivar, se generaban destituciones o no confirmaciones en base a elementos que no eran subjetivos, que no estaban aplicados al caso concreto, sino que eran más bien subjetivos, propios, que actuaban dentro del margen de arbitrariedad de la administración, en este caso los organismos de gobierno del sistema judicial, consejos de judicatura, por ejemplo. En procedimientos administrativos migratorios, caso de personas haitianas y dominicanas versus Dominicana, Pacheco Tineo versus Bolivia. En procedimientos civiles por daños y perjuicios, Memoli versus Argentina. Memoli era un señor que le estaba reclamando una indemnización por un tema vinculado con libertad de expresión y posibles injurias que le habían inferido. Y ahí el proceso se entendió que no tenía las garantías necesarias. Y en el caso de procedimientos administrativos especiales, el caso ya señalado y sobre el cual quiero volver de Barbani versus Uruguay. En cuanto al derecho a ser oído, que es parte fundamental del derecho de defensa, se entiende que el mismo juega en dos ámbitos. En el ámbito formal o procesal, es necesario asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales
tales como la presentación de alegatos y la aportación de pruebas. Es interesante señalar que en la jurisprudencia de la Corte, un derecho a ser oído desarrollado imperfectamente, por ejemplo, groseramente dicho, derecho a ser oído en segunda instancia y no en primera, derecho a ser oído cuando el asunto se judicializa y no cuando se plantea ante la administración, se entiende que esto es una violación fundamental a una norma básica del debido proceso y en este caso se declaran inconvencionales esos procesos. Y desde el punto de vista material, el Estado debe garantizar que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido. Esto no significa siempre que debe ser acogido la petición, sino que se debe garantizar la capacidad del órgano que recibe el reclamo en segunda instancia, por ejemplo, para producir el resultado para el que fue concebido. Y esto tiene que ver con la garantía del artículo 25, porque se entiende que la efectividad del recurso debe responder primero a su disponibilidad legislativa, digamos así, a que reglamentariamente esté previsto el recurso. Pero segundo, a que ese recurso pueda satisfacer el fin a los efectos del cual fue previsto o a los efectos del cual es ejercitado. Entonces, si yo propongo un recurso que por distintas razones nunca va a ser procedente en determinados casos, más allá de determinadas condiciones de admisibilidad, indudablemente ese recurso no está llamado a cumplir el recurso, a cumplir la función de ser efectivo, porque también debe ser eficaz, eficiente a los efectos de hacer efectivo el derecho presuntamente amenazado o vulnerado. La garantía del juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley responde al principio, a la garantía constitucional establecido ya desde la Carta Magna. Digamos que la Carta Magna que es el primer documento de derechos humanos aceptado por un gobierno de manera expresa, reconoce este principio del juez natural, es decir, todos tenemos derecho a ser juzgados por un juez cuya competencia está determinada de antemano, que actúa de manera independiente e imparcial. Y esto debe aplicarse a todas las distintas instancias procesales, incluidas las instancias prejurisdiccionales, por ejemplo, las instancias administrativas. Y a su vez, el juez, como director del proceso, en el momento en el cual está interviniendo, actuando, el juez debe velar porque se cumplan a cabalidad las reglas del debido proceso. El juez este es un principio que claramente estableció el Código General del Proceso en el Uruguay, donde el juez pasó de su rol en el proceso escrito de ser un espectador que regula algunos aspectos del proceso, a ser directamente un director del proceso, porque los aspectos esenciales del procedimiento se dilucidan en las audiencias y es allí donde el director del proceso actúa a cabalidad y a pleno con todos sus poderes y con todas sus posibilidades de decidir. O sea que el principio del juez natural tiene que ver con actuar en todas las instancias procesales y con dirigir el proceso de manera de ser un garante él mismo de las garantías de los derechos de las garantías establecidas en el principio del debido proceso. En cuanto a la competencia del órgano decisor, solo el Poder Legislativo puede regular a través de leyes la competencia de los juzgadores y las propias competencias de la administración, porque de por sí la administración no tiene competencias determinadas para dilucidar conflictos con particulares, salvo en casos excepcionales. En el caso Ifter-Broitez versus Perú, se trata del caso de una persona que, habiendo nacido en el exterior, era titular de un diario en Perú y se había convertido en un crítico también al gobierno de Fujimori, y le quitan la ciudadanía para evitar
para quitarle la propiedad del periódico. Entonces, la Corte ahí establece que el Estado es responsable cuando crea salas y juzgados ad hoc y cuando designa jueces que lo integraran al momento en que ocurrían los hechos. Es decir, esto es lo que se denomina en la Constitución uruguaya con términos propios del 1830 o anteriores, cuando se aprobó la primera Constitución del país, los llamados juicios por comisión. Es decir, no pueden crearse tribunales u organismos que tengan por finalidad específica resolver casos que ya estaban planteados con anterioridad y que estos tribunales, jueces o personas decisoras son designados con posterioridad. En estos términos, la Corte Interamericana entiende que no es admisible el uso de la jurisdicción militar en casos de violaciones a los derechos humanos por la situación que tienen los jueces y juezas militares de subordinación es decir, dentro de un estamento absolutamente jerarquizado como son las Fuerzas Armadas, los jueces y juezas en la medida que integran la estructura de las Fuerzas Armadas están sometidos a la jerarquía y al mando de sus superiores. La independencia es esencial para el cumplimiento de las funciones del tribunal. Hay una faceta institucional, considerado el Poder Judicial como sistema, y acá vuelvo al caso Apis Barbera versus Venezuela, en el cual la designación de jueces temporarios que no tenían claramente cuál era el límite de su mandato, y además la designación de... Hay una interferencia. La designación vuelvo a repetir, de jueces temporarios o la designación de jueces ad hoc, indudablemente lesionan la independencia del juez o la independencia judicial en el plano del institucional. Y después, en el plano individual, tiene que ver con las afectaciones a su independencia del juez específico. Por ejemplo, evitar que se encuentren presiones indebidas, incluso por los miembros del propio Poder Judicial, y acá hay una discusión muy profunda, se dio en el caso Castillo-Petrucci, en el cual la jerarquía administrativa del sistema judicial ejerce presiones sobre un juez para restarle independencia y para que no pueda actuar de manera equidistante respecto de las partes involucradas en el proceso. Los componentes de la independencia judicial esencial al Estado de Derecho, la Corte ha determinado que tienen que ver con garantía contra presiones externas, con la duración establecida en el cargo que tiene que ser de antemano y en lo posible de manera limitada, como es en nuestro país, y un proceso de nombramiento que sea cristalino y totalmente equitativo, y que permita el control por la sociedad también de los procesos de nombramiento, así como luego el tema de la garantía de la carrera judicial, tema que en algunos países se vuelve realmente imprescindible. La Carta Democrática Interamericana, que es un documento del 2004, es un documento base en cuanto al compromiso del sistema interamericano con el sistema democrático, con el Estado de Derecho, reivindica que son elementos esenciales de la democracia representativa, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, y entre otros la separación e independencia de los poderes públicos. O sea que el sistema tiene como estándar mínimo la independencia absoluta de los poderes públicos entre sí, la independencia del Poder Judicial y la necesidad de garantizar que la administración, cuando actúe conforme a derecho y conforme a las garantías del debido proceso. Si no, no estaríamos en un Estado democrático de derecho, sino que estaríamos en un Estado arbitrario totalmente. Las facetas, ya las vimos, de la independencia judicial, tienen que ver con el Poder Judicial como sistema, la persona del juez específico, y la independencia, considerada como imparcialidad, tiene que ver con la aproximación objetiva
al objeto de la controversia y con la posibilidad de objetivamente determinar cuáles son las razones. Yo creo que un tema bien interesante para discutir en el ámbito de ustedes es el grado es decir, la posibilidad del desarrollo de una justicia especializada en materia tributaria, de qué manera es un desafío garantizar que jueces y juezas que se hacen cargo de este tipo de juzgados o de este tipo de competencias puedan actuar realmente de manera independiente y de manera imparcial a los efectos de no generar, como pasa a veces, de no generar una doctrina, una intervención judicial pro Estado y versus contribuyentes, ¿verdad? Es decir, ustedes entienden de lo que hablo, creo que es un tema bien interesante para discutir. Bueno, ya esto lo hemos visto, los alcances de la independencia judicial respecto al proceso de nombramiento, alcance de la inamovilidad, garantía contra presiones externas, esto no quiero ampliarlo. Garantías de debido proceso con el juez o tribunal imparcial, el juez se debe aproximar con la mayor objetividad, y esto está dicho claramente en el caso del Tribunal Constitucional peruano, en el cual había una mayoría pro gobierno que hacía imposible que realmente hubiera una defensa objetiva y que se actuara de manera imparcial en el marco de ese juicio político. En cuanto a la independencia personal, es muy interesante el caso Atala Rifo versus Chile, en el cual la Corte dicta un proceso en función, dicta una determinada sanción a una jueza en función de su condición, su opción sexual. Un caso del Tribunal Europeo, Cipriano versus Cyprus, si el juez manifiesta hostilidad o si ha hecho que el caso sea asignado a él por razones personales, se está violentando la garantía del tribunal imparcial. Digo, todo esto que parece puede estar lejano y muy decidido respecto de jueces, creo que es muy interesante de tenerlo como un arsenal argumentativo cuando se trata de algún caso de la especialidad de ustedes. Sigo adelante. La posibilidad del derecho a la recusación, también en el caso del Tribunal Constitucional se planteó la posibilidad de que haya órganos de supervisión profesional al conocer y ejercer control sobre el ejercicio profesional de médicos y sancionarlos disciplinadamente, lo hagan de forma imparcial. Albán Cornejo es otro caso que se trata de la sanción de unos médicos. La garantía de los procesos disciplinarios que nos interesan especialmente, porque se entiende que al garantizarse la independencia, hay que garantizarles que no serán objeto de presiones políticas o injerencias indebidas en su actuación, ni de represalias por las decisiones que objetivamente hayan asumido, lo que exige precisamente la garantía de estabilidad e inamovilidad del cargo, la garantía del debido proceso, que también el plazo razonable. El plazo razonable no debe ser demasiado largo, pero tampoco demasiado corto, de manera que precipite decisiones sin la debida consideración, sin la debida profundización. La duración del proceso debe considerarse total del proceso, incluyendo recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse, y en este caso, es decir, también el tiempo que pasa de que se inicie un caso ante la administración recibe la última palabra en el plano judicial o jurisdiccional. Esto es importante. La Corte considera 4 elementos a los efectos de determinar si el plazo es razonable o no. La complejidad del asunto, es decir, la dificultad de arribar a una decisión, la actividad procesal del interesado, si el interesado actuó de manera de entorpecer el procedimiento, la conducta de las autoridades judiciales, si hubo un debido ejercicio de la dirección del proceso, de manera que no hubieran interferencias, chicanas, etc. La afectación generada por la duración del procedimiento respecto de la persona involucrada, es decir, si yo hoy tengo un embargo cautelar que me impide seguir produciendo en mi comercio o seguir generando ingresos, y por otra parte se me está siguiendo adelante una ejecución tributaria, me ponen en afectación total de mis derechos en la medida que no puedo generar la respuesta adecuada para poder satisfacer la deuda, y bueno, ahí sí tenemos un problema claro de afectación
el plazo razonable y afectación de los derechos del involucrado. Estos cuatro criterios se pueden dar de manera aislada o de manera conjunta. La Corte también ha observado en el caso Furlan, es un niño en caso con discapacidad que duró años. También observa la legislación interna, a veces la excesiva regulación y reglamentación de un procedimiento puede llevar a que ningún caso pueda resolverse dentro de un plazo razonable. Acá tenemos, por razones de tiempo, no voy a incurrir, pero no voy a desarrollarlo, pero las garantías del 8.2 están relativas al proceso penal, y ahí aparecen una serie, el derecho a ser oído, el tiempo del ejercicio de la defensa, la posibilidad de defensa técnica, la defensa técnica y la defensa material, en qué consiste el derecho a la defensa, interrogar testigos, obtener a los testigos en el tribunal, obtener la comparecencia de otros, traer testigos y peritos u otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos, a no ser obligado a declarar contra sí mismo, y siempre el derecho a recurrir el fallo. La Corte ha dicho que estas garantías, si bien son propias del proceso penal, requieren ser analizadas cuando se trata de procesos que son materialmente sancionatorios, y entonces por eso hace la traslación de estas garantías, como hemos visto, a procesos en los cuales se destituyen funcionarios, se destituyen jueces, se destituyen fiscales, y eventualmente podría considerarse la aplicación de estas normas del 8.2 a los casos de procesos tributarios o situaciones de terminación de deudas tributarias. Y es muy importante, esto por más que sabido hay que recalcarlo, el deber de motivar. Porque para la Corte la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. Protege el derecho a ser juzgados en derecho, no a ser juzgados de manera arbitraria, demuestra que las partes han sido oídas al recoger las posiciones de estas, y genera la posibilidad de criticar y lograr un nuevo examen, o sea, el ejercicio del derecho de defensa. ¿Cuál debe ser el contenido de la motivación? Los hechos, los motivos y las normas en las cuales se funda. Y en el ámbito disciplinario es imprescindible decir en qué constituye una falta y por qué constituye una falta prevista de antemano. Esto, ante el delito tributario, por supuesto, también es de exigencia. No exige una respuesta detallada de todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión. Y en cuanto al derecho de defensa, hay que considerar a la contraparte un verdadero sujeto de proceso. En la opinión consultiva 16 del 99, la Corte estableció que es preciso que el justiciable puede hacer valer sus derechos, y que las cuales son las condiciones del ejercicio del derecho de defensa, que es la igualdad de armas. Es decir, tener exactamente las mismas posibilidades procesales la persona que es imputada, indagada, o a la cual se le atribuye determinado hecho, que el Estado, que es el que está juzgando o interviniendo en ese caso. O cuando hay más de una parte procesal, bueno, tener en cuenta, por ejemplo, dos particulares, tener en cuenta ese principio de igualdad de armas. Es decir, la defensa, vuelvo a repetir, es la defensa material, la defensa técnica, el derecho a ser oído, el derecho a tener las instancias procesales de comparecer y de hacer valer los derechos. Yo con esto termino la parte de exposición, y quiero hacer una muy breve referencia, porque quiero dejar en la medida de lo posible, en la medida de lo posible quiero hacer una referencia a Barbani a 3 o 4 puntos que me interesa recalcar de manera específica. ¿Qué es lo que se planteaba en el caso Barbani? El caso Barbani, para los que son muy jóvenes no tienen por qué recordarlo exactamente cómo fue. Es decir, en un determinado momento quiebran bancos en el Uruguay, entre otros, fundamentalmente el Banco La Caja Obrera y el Banco Montevideo.
El Banco de Montevideo, que es específicamente al que se refiere el caso, tenía un mecanismo por el cual se recomendaba a algunos ahorristas la posibilidad de hacer una inversión en una empresa offshore, que era un banco en Islas Caimán, en el cual supuestamente no, se generaban mejores intereses y mejores condiciones de inversión. ¿Qué es lo que pasa? El banco de Montevideo quiebra, es liquidado por el Estado, y se aprueba una ley, que es la ley de reestructuración. Les pido un minuto, por favor, porque se aprueba una ley. Quisiera entrar con más detalles a esto. Les pido un segundo, por favor, porque lo tengo en un documento aparte. Y, porque creo que es interesante que yo les pueda señalar los 3 o 4 puntos que para mí son de mucha trascendencia. La sentencia es del 13 de octubre del 2011. Lo que está planteado concretamente es si la ley 17.613, titulada Fortalecimiento del Sistema Financiero, que creaba una comisión con la finalidad de determinar si el consentimiento, en qué condiciones había sido dado el consentimiento de las personas que eran ahorristas del Banco de Montevideo para que sus fondos pudieran ser trasladados al exterior. ¿Cuál era la importancia de esto? Que esta comisión, que funcionaba en el ámbito administrativo, que tenía por función oír a los acreedores a través de a los deudores, a los acreedores del banco a través de un procedimiento esencial, un procedimiento especial que actuaba exclusivamente en el ámbito administrativo, si esta comisión ofrecía las garantías necesarias para hacer efectivo, para determinar si había habido o no un consentimiento efectivo en estos casos. La Corte, este órgano administrativo, comisión, decidió solamente examinar los elementos de los cuales se podía derivar el consentimiento, pero expresamente se inhibió de analizar aquellos datos y pruebas que lo pudieran afectar e invalidar. Es decir, ¿qué hizo la comisión? La comisión tomó el caso y no consideró una perspectiva que era imprescindible considerar aparentemente para considerar la globalidad del derecho de estos ahorristas, que era si había habido o no algún vicio del consentimiento cuando habían aceptado que fueran trasladados sus fondos al exterior. Los ahorristas sostenían que no hubo una explicación adecuada, que les dijeron que en realidad eran negocios propios de la operativa del propio banco. Entonces, la Corte, el caso se planteó, terminó en una sentencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que desestimó los derechos de los ahorristas. Y la Corte hace notar que en la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no se consideró estrictamente la posibilidad de ingresar a posibles vicios del consentimiento. Con lo cual se declaró nula, no se hizo lugar a la acción de nulidad promovida por los ahorristas. Se entendió que el recurso judicial que estuvo disponible, que fue la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, analizó los requisitos estipulados en el artículo 31 y su aplicación por el Banco Central, pero los alegatos presentados sobre vicios del consentimiento o la falta del deber de informar no fueron materia de una verificación para comprobar si se habían configurado o no. El tribunal encargado de resolver, dice la Corte, las acciones de nulidad incurrió, al igual que el órgano administrativo, en un examen incompleto de las peticiones sometidas a su conocimiento. Entonces se entiende que se violó el derecho a ser oído, que se violó el derecho al 8.1 y el 25.1 de la Convención Americana, debido a que no se les garantizó a los ahorristas un recurso judicial que los amparara de manera efectiva
contra la violación del ámbito material de su derecho a ser oído por el órgano administrativo para la determinación de los derechos otorgados a través del artículo 31 de la ley 17.613. La Corte concluyó que las acciones ante la jurisdicción ordinaria, que también fueron promovidas los reclamos por daños y perjuicios en contra del Banco de Montevideo, no otorgaban todos los derechos dispuestos a través del artículo 31, ni revisaban o modificaban la decisión adoptada por el órgano administrativo, por lo cual no pueden ser considerados como recursos efectivos para la materia objeto de la controversia. La Corte entendió que el Estado había violado el 8 y el 25 en relación con el 1.1, en cuanto a que efectivamente a las presuntas víctimas no logró un recurso efectivo ni el ámbito adecuado para que se resolviera si a las presuntas víctimas les asistía o no razón en sus reclamos sobre los derechos que refiere el artículo 31, que eran, entre otros, los derechos a una indemnización de hasta $100.000. Y como medida de reparación, es decir, las condenas que la Corte dispuso contra el Estado, se dispuso que el Estado debía garantizar que las víctimas de este caso, sus derechohabientes, puedan presentar nuevas peticiones respecto a la determinación de los derechos establecidos a través del artículo 31 de la ley 17.613, las cuales deben ser conocidas o resueltas en un plazo de 3 años con las debidas garantías por un órgano que tenga la competencia necesaria para realizar un análisis completo de los requisitos dispuestos en dicha norma. ¿Qué es lo destacable dentro de esta sentencia? Bueno, lo destacable es que la sentencia funda la condena al Estado de Uruguay sobre la base de que no se garantizó el derecho de hacer oído a estas personas, porque ni en el ámbito administrativo, ni en el ámbito del proceso de nulidad ante el Tribunal de los Contenciosos Administrativos, ni después en el ámbito de las acciones por daños y perjuicios ante la jurisdicción ordinaria, se logró hacer efectivo el derecho a ser oído y que la globalidad de las cuestiones que estaban en discusión respecto a la validez o no del consentimiento prestado para el traslado de los fondos al exterior, pudiera ser considerada y resuelta. Yo no estaba en la Corte en ese momento, es decir, ustedes vieron cuál fue la resolución. Lo que les puedo decir es que el Estado pagó indemnizaciones y que aún sigue el proceso de supervisión de cumplimiento de esta sentencia. No sé exactamente en qué anda porque yo no, obviamente no intervengo en casos de mi país. En síntesis, como ustedes han visto, la Corte ha desarrollado las garantías del debido proceso, las garantías del acceso a la justicia y del recurso efectivo. Estas garantías fueron aplicadas directamente en un caso de Uruguay, y yo creo que yo siempre he sostenido que, yo lo digo de una manera bastante gráfica, una manera que pretende ser gráfica, no bastante gráfica, que existe demasiados kilómetros entre Montevideo y San José de Costa Rica, donde funciona la Corte. Yo creo, después de 3 años de estar en la Corte y de ver la tipología de los asuntos que tramitan, sigo sosteniendo que los operadores especializados en el Uruguay siguen sin tener un conocimiento en profundidad de temas que la Corte resuelve y que serían de vía control de convencionalidad de una aplicación inmediata y de gran utilidad en nuestro país. Yo creo que todo esto que he tratado de desarrollar en estos minutos son material de conocimiento crítico que puede ser utilizado como una base argumentativa a los efectos de discutir con la administración, ya sea en la propia sede administrativa, ya sea luego en la sede jurisdiccional. La Corte Interamericana, por ejemplo, en el Uruguay tiene convenios de cooperación académica con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con el Colegio de Abogados del Uruguay, con los defensores públicos, con las 5 facultades que tienen facultad de Derecho, que tienen las 5 universidades que tienen facultad de Derecho. De hecho, tenemos un acuerdo por el cual tenemos 5 estudiantes, uno de cada facultad de Derecho, trabajando con nosotros en la Corte, en las tareas vinculadas a mi rol de juez en la Corte Interamericana. Y yo invito a todos y a todas a profundizar en esto, porque nos enriquecemos.
nos enriquecemos recíprocamente porque hay un diálogo intrajurisprudencial en la cual la Corte sigue la jurisprudencia en los países que aceptan su competencia, y por otra parte se enriquece el operador nacional, porque, como lo ha dicho la Corte reiteradamente, pero además lo dice, es una consecuencia natural del sentido común, es decir, donde realmente deben ejercerse a pleno las garantías de los derechos humanos y fundamentalmente las garantías del debido proceso y del acceso a la justicia, es ante el sistema doméstico. Porque el Tribunal Internacional, el Tribunal Regional, como es la Corte Interamericana, solo actúa cuando ha fallado, cuando el sistema interno, el sistema doméstico, no ha podido garantizar el derecho. Y la lógica es, y lo mejor es para todos los ciudadanos y ciudadanas, que sean los tribunales nacionales los que hagan efectivos los derechos y no tener que esperar a veces 15, 20 años para que aparezca una sentencia del Tribunal Internacional o una decisión de la Convención Americana. Muchas gracias, quedo a las órdenes. Si quieren abrir una instancia de preguntas, estoy a su disposición. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ricardo Pérez Manrique, muy clara la exposición. Creo que hay algunas preguntas de los participantes. Yo tenía una pregunta en especial. Usted hizo referencia al artículo 8.2, que habla de las garantías mínimas en materia de derecho penal, y señaló que había que no solamente se limitaba al derecho penal, sino al derecho sancionatorio, que podrían aplicarse esas garantías mínimas. La pregunta es, muchas veces en el procedimiento administrativo, cuando arranca, no se sabe si va a ser sancionatorio o no. Es el procedimiento fundamentalmente de determinación de la deuda tributaria. Es un procedimiento que no arranca siendo sancionatorio, arranca siendo un procedimiento que busca la verdad material para determinar los impuestos. Pero puede ser que de ese procedimiento se derive una sanción. La pregunta es, en ese caso, aun cuando no se sepa todavía si va a ser sancionatorio, si estas garantías también aplicarían a ese procedimiento administrativo. Yo pienso que sí. Si vamos a las garantías, primero están las garantías generales del 8.1, que no hay ninguna discusión que se aplica. Pero, por ejemplo, el tema del principio de inocencia. Es el Estado el que tiene la carga de probar que, de probar que existe un tributo y que ese tributo es aplicable al contribuyente X al cual inició un proceso de liquidación. En esa determinación del tributo tiene que haber derecho a la defensa técnica y material. Tiene que ser oída la persona, tiene que haber una decisión motivada, y creo que la mayoría de las garantías tiene que existir la posibilidad de ejercer prueba, etcétera, etcétera. Ustedes me dirán, bueno, pero estas cosas no son exclusivas de la Convención Americana. Está la Declaración Universal, la Declaración Americana, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en fin, está allí, pero también esto está en nuestra Constitución. Yo creo en el bloque de constitucionalidad, creo que hay un proceso de refuerzo a la legislación interna por el derecho internacional de los derechos humanos, y que la línea argumentativa, tanto a nivel interno como a nivel del procedimiento internacional, pero específicamente acá estamos hablando de la trascendencia de todo esto para el nivel interno, la línea argumentativa tiene que comprender ambos órdenes de consideración. Y allí, lo que dice la Convención Americana, lo que dice la Corte Interamericana en su jurisprudencia, vía control de convencionalidad, tiene que ser un elemento muy importante. Y quiero aclarar una cosa. Cuando hablamos de control de convencionalidad, no estamos hablando de inaplicación de la norma exclusivamente, sino que estamos hablando de una interpretación conforme. Interpretar la norma nacional conforme los estándares determinados por la Corte Interamericana y los estándares generales. Y esta área de la interpretación conforme es el área más rica, donde los operadores domésticos pueden dialogar e intercambiar con la jurisprudencia internacional.
Creo que tenemos una pregunta de... Está Mario Ferrari, pero antes estaba el doctor César Pérez Novaro, que también quería hacer una pregunta o acotación. Tiene que sacar estás en mute, César. Precisamente, en referencia a esos estándares de interpretación que realiza la Corte, la pregunta está dirigida sobre todo a la interpretación digamos, progresiva que se realiza del numeral del 8.2, ampliándolo a las materias comprendidas en el 8.1, porque eso ha sido punto de discusión, por lo menos en materia tributaria en nuestro medio, y me interesa, digamos, apuntar, diríamos, a que apuntes, diríamos, a esta forma, digamos, de interpretación progresiva, puesto que el 8.2, esas garantías mínimas, son solo un piso establecido y que luego habilita esa forma de interpretación. Sí. A ver, yo mencioné en el proceso de discusión dos casos, Martínez Esquivia y Casanina. Martínez Esquivia contra Colombia, Casanina contra Perú, y está por salir una sentencia, Cuyalabi versus Perú. Y ahí la Corte analiza, son procesos sancionatorios, y la Corte lo que determina es que para otro tipo de procesos, lo que hay que analizar es el caso concreto, y si por la forma como están involucrados, los derechos que están en consideración en el proceso, en la actuación administrativa, etcétera, etcétera, se puede configurar una hipótesis cercana a la determinación de una sanción o a la afectación de un derecho. Es decir, en ese caso habrá que analizar, hay que hacer un análisis caso a caso, es decir, el caso de ustedes que están planteando, en qué medida, es decir, son homologables, digamos, las garantías del 8.2 a una hipótesis de un contencioso tributario. Es decir, lo que la Corte deja claramente abierto, es decir, la Corte es un tribunal que fija estándares y que determina conductas adecuadas de parte de los estados a veces de las sociedades, a los efectos de contemplar y cumplir con las obligaciones determinadas en la Corte Interamericana. En este caso, no es decir, nunca la Corte cierra caminos, sino que los deja abiertos. En este caso, hay una línea interpretativa que queda abierta, y lo dice expresamente la Corte, a otros casos que no sean exclusivamente penales, en los cuales, o no sean contenciosos administrativos sancionatorios, a los cuales puedan extenderse estas garantías. Es decir, claramente los casos que hemos tenido hasta ahora están vinculados fundamentalmente con destituciones de funcionarios públicos, jueces de tribunales constitucionales, jueces de corte, jueces de instancia, fiscales, otro tipo de funcionarios a veces, funcionarios militares, por ejemplo, que por ejercer críticas a sus superiores son destituidos. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Está abierto el camino de la Corte, dice claramente que no hay que tener una visión restrictiva de las garantías, sino que hay que hacer un análisis caso a caso para determinar el grado de extensibilidad o no. Muy bien. Cedo la palabra ahora al doctor Mario Ferrari. Muchas gracias, doctor Pérez Manrique, por esta excelente conferencia. Dos preguntitas que creo que son importantes. En materia de derecho tributario, la primera, en materia de derecho tributario muchas veces las afectaciones al derecho, concretamente al derecho de defensa, recaen sobre personas jurídicas, no necesariamente físicas. La primera pregunta es si la Corte ampararía también estas situaciones con un concepto más lato de derechos humanos. La segunda pregunta, muchas veces lo que se da en las afectaciones del derecho de defensa,
específicamente en materia tributaria, no es tanto el resultado de un proceso concreto, sino de un conjunto de decisiones a veces administrativas y jurisdiccionales. Por ejemplo, un procedimiento administrativo con un plazo claramente, o con una duración claramente irracional, acompañado de medidas cautelares contra el contribuyente tomadas en vía judicial sin demasiado análisis. Lo que deriva en un contribuyente que se ve obligado a pagar y que va a discutir y obtener una sentencia judicial a los 7 años. ¿Cómo, en relación a estos dos puntos, qué hay posición de la Corte o cuál es concretamente su opinión? Desde ya, muchas gracias. Sí, gracias. Sobre el tema de las personas jurídicas, hay una opinión consultiva pedida por Panamá, que tiene unos 2 o 3 años, y yo no estaba en la Corte todavía, es anterior a mi llegada en el 2019, en la cual la Corte deja salvo que, es decir, en principio no serían sujetos del derecho internacional de los derechos humanos. No obstante la cual, en su propia jurisprudencia, la Corte tiene asumido derechos colectivos, por ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas, que se pueden considerar afectados objetivamente. Creo que esa pregunta que usted sobre el tema de las personas jurídicas, es un tema apasionante que merece tal vez una mayor profundización. Porque yo creo que hay casos en los cuales, si el tema si son titulares o no de derechos humanos, o si los titulares son sus integrantes. Pero aún en el caso que si sus integrantes podrían eventualmente, no estemos pensando en una gran corporación, pero los integrantes de una empresa, de una SRL, de una empresa más pequeña, podrían, yo creo, accionar en este caso invocando su derecho personal en cuanto están ejerciendo el derecho de la libertad de asociación, ¿verdad? Y después otros derechos, el derecho de propiedad, etcétera, etcétera. En cuanto a la configuración de un proceso que no tiene un momento de consumación preciso, sino que se van acumulando pequeños hechos que van sumando, por ejemplo, una responsabilidad que se va incrementando por la reincidencia, por la aplicación de recargos, etcétera, etcétera. Yo creo que habría que hacer el ejercicio de exigir determinadas garantías en esos eslabones de la cadena que se van configurando. Es decir, estudiar la posibilidad realmente de ejercer estas garantías en esos momentos con vistas a cómo puede terminar eso. Entonces, eventualmente ahí se podría pensar algo por el estilo. Yo creo que de la misma forma como hemos encarado y nos hemos propuesto trabajar mucho en intercambios y cooperación académica con los estados y esencialmente con los poderes judiciales y determinadas agencias del Estado, como puede ser la policía, el ejército, los organismos de salud, etcétera, etcétera. Tal vez habría que pensar en algún tipo de intercambio sobre derechos humanos con ese sector del Estado que es la administración tributaria, para hablar de estos temas. Tal vez se podrían generar instancias de diálogo en la cual poder acercar a la administración tributaria este tipo de consideraciones que sin duda le serían muy útiles para la administración tributaria, para los contribuyentes, pero también serían muy útiles para lo que podríamos llamar la difusión de estos principios que a veces quedan encapsulados en las formas clásicas de violación de derechos humanos y que no se ven en otro plano. Yo creo que paulatinamente el tiempo va a llevar, lo pasa con el Tribunal Europeo, mucho más que con nosotros, porque el caso de la Corte Interamericana no tiene el acceso directo de la ciudadanía al tribunal, pero en el Tribunal Europeo sí hay acceso directo, al punto que, por ejemplo, determinados derechos laborales puntuales han sido desarrollados a partir de como licencias transnacionales, en fin, los beneficios por nacimiento de hijos, etcétera, etcétera,
que han permitido que el tribunal los abordara de manera directa. Pero pienso que una buena línea sería la promoción de un diálogo y de una profundización de este tipo de temas entre la administración tributaria, los operadores y los propios tribunales internacionales o la Comisión Interamericana, que también trabaja mucho en cuanto a estándares, ¿no? O sea que esa es una posibilidad que se abre. Gracias. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta que quiera plantearse. Bueno, otra vez en representación del Instituto de Derecho Tributario Uruguayo, agradecemos especialmente al doctor Pérez Manrique, que en estos tiempos tan difíciles para hacerse tiempo nos haya regalado esta charla que nos deja pensando y con ganas de profundizar en estos desarrollos del sistema interamericano de derechos humanos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, y el propósito fue ese, generar, hacerles un planteo de la situación y generar la posibilidad de pensar, que eso es lo más importante. Un gran abrazo a todos y a todas. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que estén muy bien. Gracias a todos por Muchas participar. gracias, doctor. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Muchas gracias, buen día. No, dígame.